Bien, buenos días a todos. Vamos a ver el tema de sumatoria. Sumatoria. Ya. Una sumatoria básicamente consiste en, como su nombre lo indica, ¿no? Una suma sucesiva de diferentes términos. Generalmente pueden ser términos de una sucesión, por ejemplo, la sucesión o los elementos de la sucesión de A sub i, que pueden empezar desde el 1 hasta un determinado número n, ¿no? Y esto sería básicamente sumar el primer término más el segundo, más el tercero, así sucesivamente hasta llegar al último término que nos indica la parte superior, en este caso n, ¿no? Bien, hay ciertas propiedades de las sumatorias, entre ellas tenemos que la sumatoria de un número constante que acompaña a la sucesión es A sumatoria A sub i de 1 a n. Y la sumatoria de un número constante, solamente un número constante, es igual a n por a. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Si tenemos una suma aquí adentro, esta sumatoria se reparte en dos sumas. ¿Ok? Y bueno, como nosotros sabemos que la sumatoria se desarrolla término a término, aumentando de a 1, la sumatoria hasta el término después de n se llama esto, es la sumatoria de los términos hasta n, un número antes de n más 1, más ese término, el término n más 1. ¿Ya? Esto nos va a servir más adelante para aplicarlo con PIC. Bien, algunos ejemplos. Si yo tuviera la sumatoria de los primeros 10 números naturales, sería esta su representación, ¿no? La sumatoria del 1 al 10 de i. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 8 más 9 más 10. Y esto en total nos va a dar 55, si no me equivoco. A ver. Por si acaso, todas estas sumatorias de números naturales cuadrados, números naturales cúbicos, generalmente tienen su fórmula. Y justamente esta fórmula de aquí, de los primeros n números naturales, es igual a n por n más 1 sobre 2. Así que en este caso esto sería 10 por 11 sobre 2. 5 por 11, 55, ¿no? Otro ejemplo, si tienen que desarrollar sumatorias, un típico ejemplo es este de acá. Si yo tengo la sumatoria de 2i menos 1, que son los números impares, los primeros n números impares, según las fórmulas dice que es n cuadrado. ¿Ya?
este caso, no vamos a esperar hasta el 10, vamos a esperar hasta el 5. Esto se desarrolla de la siguiente forma. Voy a ponerlo acá abajo. Esto es 2 por 1 menos 1 más 2 por 2 menos 1 más 2 por 2 menos 1. Perdón. Esto es 3. Si se dan cuenta, el i es el valor o la variable que va incrementando, ¿no? 4 menos 1, 2, 5 menos 1, ¿no? 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. 2 por 4, 8, menos 1, 7. Y 2 por 5, 10, menos 9. 4, 9, 16, 25, ¿no? Sí, está bien. Esto es n cuadrado. Su fórmula. Efectivamente, esto sería 5 al cuadrado, 25. Bien, recapitulando algunas de las sumatorias. Tenemos la sumatoria de los naturales. Es n más 1 sobre 2. La sumatoria de los cuadrados. N más 1. 2n más 1 sobre 2. Y al cubo. N más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Ya? Hay muchas otras fórmulas. Algo que sí me olvidé de colocarles es que si la sumatoria no comienza en 1 o en 0, generalmente comienza en un valor, llamémoslo m, y termina en n, siendo que m es mayor a 1. Esto sería así. Es la sumatoria de los valores que conocemos desde el primer valor natural, ya, menos los valores que no debemos contar. Y esos valores son justamente el término anterior a m, el 1. Y obviamente hasta, perdón, desde el 1 hasta el m-1. ¿Ya? Básicamente, el desarrollo es así. ¿Ya? Y yo necesito saber solamente entre estos valores, así que lo que yo debería restar en realidad yo quiero saber estos valores. Si encuentro todo esto, basta con restar todo eso, que es justamente esto de acá. Y esta es la sumatoria del 1 al n. Eso sirve más que todo cuando m es mayor a 1. No empieza en 1, no empieza en 0, la sumatoria. Ya, vamos a pasar al tema de PIC. Aprovechando que ya llevamos sumatoria, vamos a pasarnos directamente a PIC. PIC por sus siglas, que significa principio de inducción completa. Me estaba olvidando.
Esto se aplica a predicados. Unidad 1, ¿no? ¿Se acuerdan de predicados? Con el grupo de los números naturales. ¿Ya? Consta de los siguientes pasos. El primer paso se llama paso básico. Y básicamente consiste en afirmar que la fórmula o la proposición que estamos probando es verdadera o funciona con el primer valor natural, que es el 1. Debe funcionar con el primer valor natural, que es el 1. 2 es el paso inductivo, que consiste en demostrar que para cualquier valor k, que obviamente pertenece a los números naturales, si el predicado en k funciona, debería funcionar entonces para k más 1. Y a esto es lo que se le llama inducción. A esto de aquí se lo conoce como hipótesis inductiva y esta es la tesis inductiva. ¿Ya? Y el tercer paso es si ambos pasos anteriores nos demuestran que son válidos, que son verdaderos, básicamente de 1 y 2 se afirma la proposición universal. Para todo n que pertenece a los naturales, P de n. ¿Ya? Ejemplo, vamos a probar este de acá. El de la sumatoria de los impares. Dice que la sumatoria de los impares, según el número n, es n al cuadrado. Veamos si es cierto. Ya probamos con el 5, ¿no? En realidad, PIC nos sirve para demostrar que una fórmula es universal, es decir, que funciona con todos los valores naturales. En matemáticas discretas siempre vamos a ver números naturales, enteros. Así que vamos a hacer esa demostración. En el examen les puede salir algo así, demostrar por PIC que, demostrar mediante PIC, principio de inducción completa, que, bueno, supuestamente 1 más 3 más 5 más 7 más perdón, 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Para todo n que está en los naturales, n es mayores a 1. No está de más. Simplemente esto de acá. Para todo número natural, n dice que la sumatoria de los n primeros valores impares es n al cuadrado. ¿Ya? Hay dos formas de hacer esto. Directamente podríamos plantearlo así. P de n es mi predicado. Yo voy a decir que 1 más 3 más 5. Así hasta 2n menos 1 es igual a n cuadrado. ¿Es válido? Sí. O yo podría utilizar una sumatoria para representar todo esto. Y yo sé que esta sumatoria puedo abreviarla de la siguiente forma. Es la sumatoria de los 2i menos 1, donde i varía de 1 a n. ¿Ya? Y dice que es n cuadrado. No sabemos eso, pero lo vamos a probar. Con cualquiera de las dos podemos demostrar esto. ¿Ya? Entonces, su examen, vamos a definir ustedes sea
P de n puede ser esta otra. El primer paso se llama paso básico. ¿Ya? Y habíamos dicho que consiste en determinar el valor de verdad para el primer valor natural. Debe ser verdadero. P de 1. ¿Cómo se reemplazaba P de 1? Pero haciéndolo de las dos formas. Estos son los primeros n números impares. Entonces, el primer número impar es el 1. Y debería ser igual a n al cuadrado. ¿Qué valor tiene n? 1 al cuadrado. Efectivamente, 1 igual a 1. Así que de aquí podríamos decir que el valor de verdad de P de 1 es verdadero. Esa opción, o podríamos usar la sumatoria, dependiendo de cómo hayamos planteado, ya sea con esta, con esta. Si yo sé usar sumatorias, yo voy a decir que es la sumatoria de 2 veces i menos 1, donde i varía y toma valores entre el 1 y el 1. Y dice que eso, según la fórmula, es n al cuadrado, que en este caso vale 1. Desarrollamos esta sumatoria del lado izquierdo. 2 por 1 menos 1 igual a 1. 1 al cuadrado es 1. ¿Por qué no avanzo al siguiente valor? Porque justamente este es el inicio y también es el final, así que no tenemos más valores. 2 menos 1 nos va a dar 1, 1 igual a 1, por lo tanto, también se puede afirmar que P de 1 es verdadero, ¿no? En el examen Solo se, ustedes pueden o hacer uno o hacer el otro, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan planteado arriba. Si quieren usarlo así, como una sucesión o como una sumatoria. una pregunta, ¿solo se debe comparar con el uno, no con el 3? Mm, el principio de inducción completa se basa en inducción matemática. Y para hacer inducción matemática hay que demostrar que el uno pertenece a un subconjunto S. Y después que K pertenece a S, K más 1 pertenece a S. ¿Ya? Esto de forma rápida, digamos. Así que sí, la respuesta es sí. Tenés que probar con el primer valor numérico natural, ¿ya? Y luego de forma general probar con esto de acá. Bueno, obviamente dependiendo de los valores que nos asignen acá, generalmente siempre es n mayor o igual a 1. Rara vez cambia esa forma. Y obviamente si no está esa restricción de n mayor o igual a 1, sabemos que los números naturales, ¿cuáles son? Es el conjunto de todos los números con los que contamos, ¿no? El 1, el 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Bueno, respondiendo a su compañero, sí, el paso básico se prueba con el primer valor natural, que es el número 1. Ahora, otra duda que tal vez tengan es, ¿qué pasa si no funciona la primera? No funciona con el paso básico. Automáticamente la demostración se descarta y se dice que no se puede afirmar esta proposición universal. ¿Por qué? Porque no cumple con el primer valor. Al ser una proposición universal en los números naturales, esta fórmula debería funcionar automáticamente con todos los valores de los naturales. Y para hacer esa prueba, lo que yo estoy haciendo es, primero, probar con el primer valor natural y segundo, probar con una suposición de que si K pertenece a S y K es un número natural, entonces el término siguiente después de K, en los números naturales sabemos que el siguiente valor de un número es sumarle 1, por eso K más 1. Si yo logro demostrar esto, que funciona con K, entonces funciona con K más 1, automáticamente cumple con el paso inductivo, que es el segundo. En este caso, el paso inductivo, lo voy a poner por acá, y voy a trabajarlo con la sumatoria, ¿ya? Esto igual se puede utilizar, pero a veces es un poco más confuso. De todas formas, voy a desarrollar la sumatoria y les voy a explicar cómo es que se hace, ¿no? Paso inductivo nos dice,
usted debe probar que para cualquier número k natural, el predicado, si funciona con un valor k, entonces funciona con el siguiente valor. Y aquí se hace como una demostración condicional. En realidad no es una demostración condicional, es un tipo de demostración del principio de inducción completa donde P de K es mi hipótesis. Al ser mi hipótesis, yo estoy asumiendo que esta es verdadera, es válida, funciona. Y esta de aquí va a ser la prueba, la tesis. ¿Ya? Entonces, yo necesito, antes que nada, el predicado definido en K. Y yo sé que el predicado en K es la sumatoria de 2 veces I menos 1, donde I toma valores entre el 1 y el último valor, ya no es N, va a ser K, un número K cualquiera. Y supuestamente es igual a K al cuadrado. Entonces, P de K más 1 debería tener la siguiente forma. P de K más 1 es 2 veces I menos 1, donde I varía entre 1 y en los valores tomados hasta K más 1. Y es igual a K más 1 al cuadrado. ¿Ok? Esto de aquí se llama hipótesis. Asumimos que es verdadera. Y esta de aquí es la tesis, la cual vamos a probar. Así que vamos a decir, partiendo del primer miembro, el primer miembro de una ecuación, obviamente es el lado izquierdo, de la tesis. Tenemos el siguiente valor. ¿Cómo yo demuestro una ecuación? Sencilla. Del lado izquierdo, es decir, el primer miembro, haciendo una serie de operaciones, debo llegar al lado derecho. Una igualdad se demuestra cuando, obviamente, el miembro izquierdo y el miembro derecho son exactamente iguales. ¿Ya? En este caso, este miembro izquierdo lo voy a desarrollar, voy a tomar la hipótesis como verdadera, la voy a aplicar, y debo probar que esta sumatoria es K más 1 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a copiar tal y cual el primer miembro, que es la sumatoria de 2 veces I menos 1, con valores entre 1 y K más 1. Aquí justamente es donde se ocupa la fórmula que les decía antes, ¿no? Supuestamente la fórmula nos dice, si uno quiere sumar hasta un valor, qué sé yo, 5 más 1, esta es la sumatoria, hasta 5, más el valor 5 más 1, que es 6 en realidad, ¿no? La sumatoria del 1 al 5 es 5 por 6 sobre 2, más 6. Esto es 21, ¿no? Que hubiera dado lo mismo sumarlo directo, si conocemos el número. Entonces 6 por 7 sobre 2. 3, 21, ¿no? Exactamente igual. Pero en este caso yo lo utilicé para mostrar que funciona así. Bueno, si no se van a acordar la fórmula o tal vez se olvidan en su examen, ustedes pueden desarrollar esta sumatoria y decir, ah, mira, esto va a ser así. 2, 1 menos 1, más 2, 2 menos 1, más, sucesivamente voy a llegar, antes del número k más 1 hay un número k, ¿no? Entonces voy a decir 2 por k menos 1, y el último valor es este de aquí, 2k
K más 1 menos 1. Ahí está. Y ustedes se van a dar cuenta que esto es 1, esto es 3 y esto es 2K menos 1. Más 2K, 2 por 1, 2, más 1, ¿no? Ahí. Y esto de acá, ¿dónde lo hemos visto? Si quieren lo puedo volver a reescribir como la sumatoria de 2 veces i menos 1, donde el inicio es 1 y el final es k. 2k más 1. ¿Ya? Un momento. Siguiendo la sucesión, ¿no sería 2K menos 1? Hola, hola. Bueno, ya les iba diciendo que la sumatoria va a tomar Una esta pregunta, forma, disculpe. ¿no? Una pregunta, ¿no sería 2K menos 1 siguiendo la sucesión? Aquí abajito. ¿En qué parte? ¿Aquí? No, en el último, lo último que dijo. No más ¿Aquí? allá. Ahí. Porque En 2 realidad, por... esto lo estoy haciendo así, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Esto es 2K, 2 por 2, 2K, 2K. 2 por 1, 2 menos el 1 de acá, te queda 1, ¿no? En realidad, lo que estamos aplicando es este formato, ¿no? Básicamente 2, 1 menos 1, como acá arriba. 2, 2 menos 1. 2, 3 menos 1. Así. Aquí, por ejemplo, podría ir así, 2n menos 1, como también podría ir 2n más 1 o 2n más 2. Así. Ese es nuestro formato. Así que por eso lo puse acá. Este es el valor k. Después del valor k viene el valor k más 1, ¿no? Es en la sucesión de los números naturales. Así que por eso está ese valor ahí. Ahora, el resultado es de operar esto, ¿no? 2 por k, 2 veces k. 2 por 2, perdón, 2 por 1, 2. Menos el 1 de acá, nos queda 1 positivo de ese lado. Ahora, justamente esta sumatoria es mi hipótesis. La he vuelto a escribir ahí. Es la hipótesis inductiva. Y según la hipótesis inductiva, esta sumatoria es k cuadrado. Vamos a asumir que es verdadera y la vamos a utilizar con el único fin de que con esa hipótesis yo debo lograr demostrar que la sumatoria del 1 al k más 1, que es justamente lo que estoy desarrollando, sea k más 1 al cuadrado. Y efectivamente, aquí tenemos así, si quieren verlo, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, k más 1 al cuadrado, ¿no? Ahí está demostrado. Pueden hacerlo de esa forma o podrían haberse saltado directamente de esta forma. Es válido igual. La sumatoria
hasta K más 1. Habíamos dicho que según las propiedades es la sumatoria de lo mismo de acá hasta acá más el término siguiente de K, que es K más 1. Y es básicamente copiar ese formato de ahí. 2 veces I, 2 veces K más 1, menos 1. Exactamente igual. Esto de acá, por hipótesis inductiva, yo sé que es K cuadrado y aquí me va a quedar 2 veces K más 2 menos 1, que nos va a dar lo mismo. K más 1 al cuadrado. ¿Ya? Cualquiera de las dos soluciones son válidas. La idea es demostrar P de K más 1 partiendo del antecedente, perdón, del primer miembro y utilizando la hipótesis, ¿ya? Ahora, como tercer paso, simplemente aquí tienen que poner tercer paso, conclusión de 1 y 2 utilizando PIC. Se puede afirmar ¿qué cosa? La proposición universal para todo n que pertenece a los naturales, P de n, pero a mí no me interesa P de n. Directamente voy a poner la sumatoria de 2 veces i menos 1, donde i varía de 1 a n, es igual a ¿cuánto? N cuadrado, ¿no? Esto es lo que hemos demostrado. Efectivamente, esta fórmula es válida. En los exámenes son bastante parecidos, tal vez les toque 3 veces i menos 2 o 4 veces i más 3, valores así, ¿no? Raras veces toca cuadrado, toca el cubo. Si estuvieran con otro docente, tendríamos que ver lo de las sumatorias, algo así. Y X, digamos, acá. Algo así, pero no, más bien ustedes no. El PIC es básicamente para demostrar las, generalmente, propiedades de la sumatoria, ¿ya? ¿Qué más nos faltaría? El tema de combinatorio. La combinatoria. Se escribe así, ¿ya? No tiene la raya, es así. Combinatoria de m elementos tomados de n en n. ¿Ya? Y esto es igual a m factorial. Recuerden que m y n son números naturales. Esto quiere decir que son mayores o iguales a 1. Puede ser 0 incluso, pero m menos n factorial, el de arriba menos el de abajo, y el de abajo factorial, por n factorial. ¿Ya? Donde n factorial o m factorial es básicamente 1 por 2 por 3 por 4 sucesivamente hasta llegar a n. O sencillamente n factorial es igual a n por n menos 1 factorial y el inicio es 1. También se puede llegar a 0. Perdón, esto es 1 igual, ¿ya? Esta es la forma iterativa y esta es la forma recursiva de programar un factorial, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 20 personas en una reunión y todos estrechan la mano o se saludan, ¿cuántos saludos hay? Para empezar, el total de personas sé que es 20. De las 20 personas, ¿cuántas personas se ocupa para estrecharse las manos? Obviamente
2, ¿no? Así que el total sería 20 factorial, 20 menos 2, 18 factorial y 2 factorial. ¿Cómo desarrollamos el 20 factorial? Es fácil. 20 factoriales, 20 por 19 factorial. El 19 no lo puedo simplificar, sigo deshaciéndolo. 18. 18 factorial, el 2 es 2 por 1. 18 con 18, 2 con 20 es 10, y hay 10 por 19, 190 saludos hubieron en esa fiesta, ¿no? Otro ejemplo, uno más sencillo. Hay una señora que vende jugos en la ramada, ¿ya? Y la señora tiene a disposición 5 frutas. Ella quiere saber cuántas recetas tiene con 2 frutas, sabores o recetas. ¿A eso qué me refiero? Por ejemplo, si tuviera frutilla, tuviera banana, ¿qué más? Durazno, ¿qué más se pone en jugo? Manzana, eh, no sé qué más puede ser acá, piña. Y ella quiere saber cuántos sabores con 2 frutas hay. Obviamente aquí hay un análisis igual de que si se repiten con todos los sabores o interesa el orden, obviamente no nos interesa repetir sabores. No es lo mismo tomar un jugo de 2 frutas y siendo que las dos son frutillas, ¿no? Sería simplemente un jugo de frutilla de un solo sabor. Así que obligatoriamente va a tomar 2 y no pueden repetirse las frutas, ¿ya? Y es lo mismo decir, me voy a preparar un jugo de frutilla con piña que un jugo de piña con frutilla, porque al final el sabor va a ser el mismo, ¿no? Las dos frutas, a lo que me refiero es que las dos frutas forman parte de esa receta. Así que afirmamos entonces de que si es una combinatoria, de 5 frutas yo voy a tomar 2, y esto es 5 factorial, 5 menos 2, 3 factorial, sobre 2 factorial. Esto es 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial se simplifica, 2 por 1, 2. En total hay 10 combinaciones o 10 sabores que puede preparar la señora que vende jugos en la ramada, ¿no? Esta es una pregunta típica de examen, que así es como se resuelve. En una próxima clase vamos a ver este tema de análisis de combinatorias y permutaciones. Sí, dime. Ahí también había en el práctico de Pi, pusieron unos cuadros. No sé si nos pudiera explicar un poquito de eso. Unos Le mandé cuadros. imágenes, le mandé en la imagen en su privado. Ya, ahorita lo reviso. Ya. Unos cuadros, a ver. También de sucesiones, creo de Pi también que era, Ah, ya, ya. Aquí está el que hicimos. Es este el que hicimos. Sí, sí, ese cuadro que ves ahí, que se llama el número cuadrado perfecto, su desarrollo es este de acá. Esta es la sucesión. Por eso igual la hice. Ese cuadrito de ahí que ves, para demostrar realmente que esa sumatoria nos va a dar n cuadrado. Si te das cuenta, en la última parte de abajo está exactamente la misma sumatoria, ¿no? sí, la misma fórmula también. Ajá. Esta es la demostración del PIC. Por eso igual la hice. La única que nos faltaba era la de 4, que la hice, la voy a subir más rato al grupo. Bueno, me faltaba factorizar nomás porque quedaban n más 1 al cubo, genera otros 4 factores y hay que volver a factorizar, ¿ya? Entonces, con esa misma también se puede hacer, ¿no? Con la que hice entonces. Claro, este es el ejercicio. Si querés hacer la demostración de
de esa sucesión, es esta la demostración, porque esta es la sucesión. Este es el primer número impar, el segundo número impar, el tercer número impar. Al final, la fórmula es esta de acá. Y si querés plantearlo como sumatoria, es esta de aquí. Oh, perdón. Ya, por eso mismo igual la hice esta de aquí. Este es el ejercicio de abajo, porque lo vi en el cuadro. Aquí, por ejemplo, dice que el término de la posición n es 2n menos 1. ¿Verdad? Este es A1, este es A2, este es A3, A4, y este de acá es A sub n, en la sucesión. Y justamente ella habla de sumatorias, ¿no? Utilizando la suma de los elementos que tiene la relación, la suma de los impares y los números cuadrados perfectos. Dice. Hay una relación. Dice que al sumar n cantidad de números impares nos da el cuadrado perfecto de base n, que es justamente esta suma. Por ejemplo, ustedes suman el 1, es 1 al cuadrado. Si suman 1 más 3, tenemos dos números. Casualmente es 2 al cuadrado. Y así se va creciendo la pirámide esta, ¿no? Justamente esta es la fórmula. Esta de acá es la sucesión y esta es su representación como sumatoria. ¿Ya? Así que sí, ahí está la representación o la demostración por pi. A ver, ¿qué más por acá? No llevaron pic divisible, ¿no? Eso es un poco más complejo. Ya, voy a dejar de compartir y voy a detener.